¿Quieres saber por qué no bajan las casas en Florida? Tienes años tratando de comprar una casa en Florida, pero los precios no bajan. Y te siguen diciendo allá afuera que ya casi, pero la Fed ha dicho una vez más que por el momento no va a bajar los intereses y tú sigues preguntándote cuándo van a bajar los precios, cuándo voy a poder comprar. Hoy vamos a hablar de eso. Lo primero que vamos a aclarar es que Miami no es Florida. Yo conozco gente en Miami, yo vivo en el área, yo vivo en el sur de la Florida y he conocido personas, unas cuantas personas que nacieron en Miami-Dade o en Broward, estos dos condados del sur de la Florida, y te va a sorprender esto, pero varias de esas personas que he conocido ni siquiera conocen Orlando. Orlando, que está aquí a 3 horas manejando, a 1 hora en avión, ni siquiera conocen Orlando. Muchas personas creen que Miami es Florida. Personas que viven en Miami escuchan hablar de Broward y se imaginan que aquello es del otro lado del mundo, cuando la distancia son menos de 30 millas para llegar a Broward. Pero ni siquiera conocen Broward. Es más, ni siquiera conocen el condado Miami-Dade. Solo conocen su ciudad en la que viven. Miami no es Florida. O mejor dicho, Florida no es Miami. Y partiendo de aquí, muchas personas ya están pensando que como los precios no bajan en Miami, hay un gran problema en Florida o peor aún en Estados Unidos. Los mercados no deben entenderse de manera global. En muchos canales y en muchas noticias vas a escuchar constantemente decir que el mercado subió, que el mercado bajó, que las casas están subiendo, que las casas están cayendo, pero tú debes enfocarte específicamente en el área en la que tú quieres comprar. Y esto no lo digo yo, esto lo escribió hace algunos años el multimillonario Paul Getty, que llegó a ser considerado el hombre más rico del mundo. Y él dice acerca de la bolsa de valores, esto les va a interesar a varios de ustedes que les gusta invertir en bolsa de valores. El mercado no debe verse como una sola entidad global generalizada, que es lo que nos enseñan en las noticias y es lo que te muestran en los canales de YouTube. En la mayoría de los casos, por falta de tiempo o porque sencillamente desconocen el tema y hacen una pequeña investigación en Google para mostrarte opiniones, pero sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento en finanzas, en geopolítica. Ya hace varias décadas estamos hablando de geopolítica y yo te aseguro que hay personas allá afuera haciendo videos y dando noticias financieras que ni siquiera saben lo que significa esa palabra. Yo personalmente tengo estudios en finanzas y en geopolítica, entre otros temas en inteligencia artificial, que está ahora tan de moda por el MIT de Massachusetts, sí, el Massachusetts Institute of Technology. Estudié ahí varios años para poder darte esta información. No son investigaciones que hago en Google todos los días. Lo que yo te hablo es lo que está sucediendo allá afuera. Decía Paul Getty que el mercado financiero, el mercado de acciones, no debe verse como un todo. Tú debes estudiar específicamente la empresa en la cual quieres invertir. Esto es similar, si no es que igual, en los bienes raíces. Tú debes estudiar la ciudad, si no es que la colonia, si no es que la zona donde tú quieres comprar, y ahí es que vas a tomar tu decisión. Ahí es que vas a poder decir si el mercado está subiendo o no. Pero tienes que abrir tu horizonte, tienes que ir más allá de tu ciudad, más allá de Miami, más allá de Brickell, de South Beach, de Hialeah, de Miramar, de Orlando, de donde sea que tú ibas. Tienes que abrir tu horizonte, sobre todo si quieres comprar una propiedad para inversión, porque si tú quieres comprar una casa para vivir con tu familia, es probable que en la mayoría de los casos no vas a tener esta posibilidad de decir, me mudo de ciudad porque están aquí muy caras. Esto es una decisión que te puede impactar mucho,
tanto empleo como en la vida de tu familia, y posiblemente no está dentro de tus intereses. Pero el primer punto que ya dejamos claro es que Florida no es Miami ni Orlando. Los precios en Miami se han mantenido fuertes, entre otras, por las siguientes 5 razones. La primera, porque la migración de New York, básicamente, y de California han mantenido esa demanda de propiedades en un nivel muy alto. Y por cierto, en inglés se hace esta diferenciación y comúnmente se le conoce a la migración como inmigración. Esto es porque Estados Unidos históricamente es un país que recibe migrantes, más específicamente se dice en Estados Unidos inmigrantes, ya que están llegando al país. Y de ahí viene esta palabra muy comúnmente usada en Estados Unidos, inmigración, aunque en general las secretarías o ministerios o departamentos que se encargan de manejar a la entrada y salida de personas de un país se le conoce como Instituto, Ministerio o Secretaría de Migración. La inmigración se dice cuando están entrando, cuando están saliendo es emigración. Entonces, todas esas personas que llegan, migrantes que llegan principalmente de Nueva York y de California, pero también de todo el mundo, evitan que el mercado local de los bienes raíces en Miami absorba naturalmente las necesidades de vivienda de la ciudad, ya que están entrando familias y personas a vivir todo el tiempo nuevamente y esto dificulta que los precios bajen. Número 2, el bajo inventario. El bajo inventario ocasionado también por esta alta demanda, pero por una falta también de construcciones nuevas. Número 3, los empleos y la economía fuertes en la ciudad de Miami, ocasionado por este interés aumentado a raíz de la pandemia de poder trabajar desde cualquier lugar. Muchas compañías han mudado sus operaciones, sobre todo de oficina, a Miami, y esto sigue sucediendo y por tanto eso aumenta la inmigración en Miami, lo cual evita que los precios bajen como está sucediendo en algunas otras ciudades del país. Número 4, esto es una paradoja, pero también los precios en Miami no bajan por el relativo menor precio de la vivienda en esta ciudad comparada con otras ciudades del mundo, ya que algunas personas que llegan a vivir a Miami vienen no solo de otras ciudades de los Estados Unidos, sino de otros países y cuando desean invertir su dinero, porque algunas casas, algunas propiedades que compran no son su vivienda principal, sino son inversiones, comparan Miami con Hong Kong, con Singapur, con Nueva York, con algunas ciudades de Suiza, con Osaka, algunas ciudades en Japón, y cuando ponen a todas estas ciudades frente a frente, resulta que para ellos invertir en Miami es más barato que en alguna de estas otras ciudades, las cuales, por cierto, yo conozco también personalmente. Lo que yo te hablo no son investigaciones en Google, yo te hablo por mi experiencia. Yo he estado personalmente haciendo negocios en Hong Kong, yo hice estudios profesionales en Osaka, he conocido varias de estas ciudades por negocios, no de vacaciones, también viajo por vacaciones, pero gran parte de mi tiempo que me dedico a viajar es por trabajo para traer la mejor información para ti. Número 5. Los precios en Miami no bajan porque el clima y el estilo de vida es muy deseable para muchas personas y esto mantiene la demanda alta y los precios altos o por lo menos mantenidos a ese cierto nivel. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque hay otras zonas en Florida más económicas que Miami. En Miami, una casa vale en promedio arriba de $550,000, mientras que el promedio nacional es de $340,000.
En Tampa, el promedio $373,000. Ya vamos bastante, casi $200,000 abajo de lo que vale una propiedad promedio en Miami. En Orlando, un promedio de $377,000, mucho más parecido al promedio nacional. Pero no paramos ahí. Fort Myers, bellísima ciudad también, $366,000 en promedio. Ocala, para los amantes de la vida de campo, para los amantes de los caballos, $267,000. Bartow, $260,000. Homosassa Springs, un promedio de $220,000 el valor de la vivienda en el 2024. Y nuevamente, te repito, yo conozco todas estas ciudades de las que te hablo. No son investigaciones por internet que he estado haciendo. Conozco personalmente, posiblemente, tengo que hacer una revisión, posiblemente todos, pero sí la mayoría de los condados de Florida. Conozco todo el estado personalmente. Ocala me encanta, por ejemplo, la zona de los manantiales, la zona del campo en el Okeechobee Lake, toda esa área es bellísima. Hay muchas opciones para vivir en Florida y puedo ver que el desarrollo económico y de bienes raíces que se va a dar en Florida en los próximos 50 años va a ser impresionante, porque el estado de Florida está prácticamente vacío. Aun y cuando existen grandes ciudades, grandes concentraciones de personas, hay también un potencial de crecimiento del estado impresionante. Así que si tú vives fuera de Florida y estás pensando mudarte a Florida por diferentes razones, no te desanimes si ves que los precios en Miami son demasiado altos, porque Florida no es Miami. Y si tienes miedo de comprar una casa en otra ciudad que no sea Miami porque te parece o te han dicho que las casas no valen, que el mercado inmobiliario está muy dañado, que solamente compres en Miami, recuerda de quién estás escuchando ese consejo. Es un profesional quien te está dando ese consejo. Esa persona que te está aconsejando aquí, a ti, es inversionista en bienes raíces o solamente obtuvo una licencia para vender casas o para hacer hipotecas y tal vez no tiene idea de lo que está haciendo y diciendo. Recuerda que el precio solamente importa en la ausencia de valor. Te repito, el precio solamente es importante en la ausencia de valor. Si aquello que quieres comprar no tiene valor, te va a interesar muchísimo el precio. Pero en Florida, aunque veas una propiedad sumamente económica, posiblemente esa propiedad es suficiente para ti porque tú quieres una vida tranquila, porque quieres retirarte por salud, porque estás cansado de la nieve. No importa a dónde llegues a vivir en Florida, tú vas a crear ahí tu vida, tu nueva vida con tu familia. Tu familia va a ser lo más importante y si tú tienes una mente abierta y positiva, las cosas alrededor de ti, alrededor de ustedes, se van a resolver. Tú las vas a resolver. Ustedes lo van a resolver en familia. Yo personalmente esperé aproximadamente 2 años, estoy hablando de hace un tiempo ya, eso no fue ahora, pero en una ocasión esperé casi 2 años para invertir, porque tomé la mala decisión de escuchar a estas personas que decían que ya iba a reventar la burbuja, que ya venía el crash inmobiliario y esperando y esperando. Pasaron 2 años y lo que sucedió fue que cuando quise comprar una propiedad, las que yo estaba viendo valían el doble. Y tuve que pagar el doble por una propiedad. Y la propiedad que quise comprar 2 años antes, ya ni siquiera, varias de las propiedades que vi, ya ni siquiera estaban a mi alcance porque costaban el doble. La propiedad que al final terminé comprando, o las propiedades, debo decir, costaban el doble cuando las compré. Así que si hubiera comprado 2 años antes, mi dinero me hubiera rendido el doble. Pero si tú sigues esperando que el mercado baje, que los precios bajen, cuando por fin tomes la decisión o la vida te obligue a tomar esa decisión,
Tal vez esa propiedad que ahora estás viendo va a valer 20, 30, 50 o $100,000 más de lo que vale ahora. En algunos casos, en algunas situaciones específicas, habrá quienes no pueden comprar ahora. Y ya lo saben porque se los dijo un profesional, no porque te lo dijo el vecino o tu primo que compró tu casa o tu agente de bienes raíces o tu gerente de hipotecas que no tiene claramente tu información porque simplemente decidió que no quiere dedicarle tiempo a tu caso, ya te dijo que no puedes. Eso es entendible. Busca a alguien más para que te ayude y si ya sabes en definitiva que no puedes, eso es una situación. Si quieres comprar tu casa, tu primera casa o tu 10ª casa y no sabes por dónde empezar, no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie, no quieres levantar el teléfono, te invito a comprar mi libro, Guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos. Ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar. Pero si ya estás listo para comprar tu primera casa, me puedes llamar. Yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento, yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño. Pero es muy diferente si ahora crees que puedes o si sabes que puedes comprar, pero simplemente estás esperando a que bajen los precios de las casas o a que bajen los intereses, pero tú sabes que pudieras comprar tu casa el día de hoy. Solo estás esperando la caída o tienes miedo por todas las noticias que escuchas allá afuera. Tal vez sea momento de preguntarte a ti mismo si estás dejando ir una oportunidad que tal vez ya no vuelva. Si estás dejando ir la oportunidad de tu vida y cuando tomes la decisión va a ser demasiado tarde. Si estás dejando de ir la oportunidad de tu vida en este momento y por miedo o por indecisión o por mala información, por malos consejos de personas que al final del día no pagan tu renta y no van a pagar tu hipoteca, te dicen que no compres. Tal vez cuando tomes la decisión ya sea demasiado tarde. Por eso nunca te detengas. Tú puedes.